Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a iniciar la clase del día de hoy, recordando un poco los contenidos que estuvimos viendo el día lunes, que era introducir el concepto de recta tangente, el que tenemos aquí, y la construcción de la recta tangente la hicimos a través de una recta secante, y dábamos dos puntos, uno que estaba asociado a x igual a, y otro punto que estaba asociado a x igual a más h. Bien, con estos dos puntos podíamos obtener la pendiente de la recta secante y finalmente a través del límite, cuando h tiende a 0, podíamos obtener la pendiente de la recta tangente, esa que está en azul, y a partir de la pendiente podíamos obtener la ecuación. ¿Ya? Entonces, lo que debemos recordar es que este límite que estoy enmarcando, lo que nos entrega es la pendiente de la recta. Por lo tanto, es un número, ¿ya? Este límite solamente es un número que corresponde a pendiente. ¿Y a qué pendiente? A la pendiente de la recta tangente en el punto que tengo aquí, que tiene coordenadas A, F. A partir de esto, vamos a mirar la siguiente definición, que es justamente este límite al cual le vamos a dar un nombre que se llama derivada, ¿ya? Y la derivada de una función f en el número x igual a es justamente la pendiente de la tangente en el punto a, f de a. Y a esta pendiente la vamos a denotar con f' evaluada en a. ¿De acuerdo? Entonces, esta definición les voy a pedir que la anoten para que la tengan en su cuaderno, ya que hasta aquí entra en la I1. Profe, una pregunta. Estimado, por favor. ¿Qué pasa con las secciones que van más atrasadas? Porque hay una sección que tiene la clase 8 mañana en la tarde y mañana en la tarde no hay clase, entonces ya van a tener la clase 8 la próxima semana. ¿Qué Es pasaría en el muy caso de las otras secciones? probable. Mira, en principio, esto fue declarado hace como 4 o 5 días atrás entre todos los profesores. Entonces, si alguna sección se quedó atrás, lo más probable es que terminemos evaluando o bien hasta recta tangente, o bien permitamos que entre la primera clase de la semana que viene, que sería el lunes o martes, ¿ya? Dado que la prueba es el sábado. Pero la prueba que es el sábado que viene, la coordinadora nos dijo que entraba justamente hasta recta tangente y por lo tanto la definición de derivada. Pero al menos recta tangente seguro. Pero la declaración que yo tengo es justamente hasta la clase que estoy viendo yo. Ya, muchas gracias. De nada. Muy bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora
es tratar de calcular algunos ejemplos. Yo tengo al menos uno aquí y probablemente vamos a agregar un segundo para que tengamos alguna noción más de el cálculo de derivadas, que es más o menos hasta donde vamos a evaluar en la prueba de la próxima semana. Entonces, el primer problema que vamos a trabajar es ese. Calcule la derivada de x cuadrado más x más 1 en x igual 1, ¿ya? Recuerden que la derivada va a ser la pendiente. Y esta pendiente es justamente f' en el número que me están dando, que en este caso es 1, ¿ya? Y esto se calcula como un límite. Entonces, vamos a proceder a dar la solución. Entonces, solución. Si se dan cuenta desde el punto de vista del contenido, lo único que estamos haciendo es calcular límite. Entonces voy a escribir esto lo más textual posible. F' en 1, por definición, es el límite cuando h tiende a 0 de f de 1 más h menos f en 1 y todo esto partido en h. ¿Ya? Entonces, les voy a pedir que me regalen un minuto completo de su tiempo para que podamos hacer correctamente la evaluación. ¿Ya? Miremos quién es f. La f toma un número x y ¿qué es lo que hace con él? Primero lo eleva al cuadrado, luego le suma el mismo número y luego al resultado le sumó 1. ¿Ya? Fíjense que en la primera expresión del límite la estoy evaluando en 1 más h, y esto está jugando el papel de x. Por lo tanto, el 1 más h lo debo elevar al cuadrado, luego sumarle el mismo número y finalmente sumarle 1. En otras palabras, lo que vamos a obtener es el límite cuando h tiende a 0. Y ahora, primero, el número al cuadrado. 1 más h al cuadrado. Más el mismo número, es decir, 1 más h. Y finalmente, más ese 1 que está ahí. Bien, esto simplemente lo voy a encerrar en una llave en rojo para que todos tengamos claro que esta expresión que tengo aquí es simplemente la función evaluada en 1 más h. A esto debo restarle el f evaluado en 1, que es esto de aquí. Bien. Entonces les voy a pedir que ustedes me escriban en el chat cuánto vale f evaluado en 1. Muy bien, jóvenes, ¿cierto? Sería 1 al cuadrado más 1 más 1, cuyo resultado es 3. Y a todo esto le divido en 1. Perdón, le divido en h. Ahora repito, límite cuando h tiende a 0. Y vamos a empezar a trabajar lo que está en este paréntesis rojo, expandiendo el binomio y luego relacionando a través de la suma. Entonces, en el paréntesis rojo, vamos a tener 1 al cuadrado más 2h más h al cuadrado más, ahora el próximo paréntesis, que es este de aquí, 1 más h, y finalmente el último 1 se lo agrego. Y todo esto le resto 3. Y vuelvo a dividir en h.
Bien, entonces, ahora obtengo límite cuando h tiende a 0 y veamos qué es lo que pasó. Fíjense en el numerador, en el paréntesis, qué es lo que está pasando con las constantes. 1 más 1 más 1. Es decir, dentro del paréntesis tengo 3. Con el 3 que está afuera, los puedo eliminar. Vale decir, este, con ese de ahí, se matan con el 3 de afuera. Por lo tanto, dentro del paréntesis, todo quedó en función de h. Y queda 3h más h cuadrado, y todo esto dividido a su vez en h. Y exacto, Guillermo, súper bien. Ahora, en el numerador, voy a factorizar por h, y va a quedar h, 3 más h, y todo esto dividido en h también. Y aplicamos la técnica del chas chas para obtener finalmente el límite cuando h tiende a 0 de 3 más h. Y nosotros sabemos que el límite se distribuye, es decir, el límite del primero más el límite del segundo. El límite de una constante es la misma constante, y cuando h tiende a 0, esto de aquí se va a hacer. Por lo tanto, el resultado da 3. Acabamos de calcular la derivada de un polinomio, y si se dan cuenta, es simplemente aplicar álgebra de colegio para luego simplificar, aplicar un chas-chas probablemente al final del camino y evaluar el polinomio respectivo. Javier, dale con tu pregunta. Ojalá la puedas hacer en voz alta. Sí, es que no entendí porque ya, está la función de 1 más h, ¿cierto? Y después pasa a 1 más h al cuadrado más 1 más h, ¿cierto? Sí, y más 1. Sí, más 1, pero ¿de dónde aparece ese 1 más h? Esa es mi duda, porque eso no caché. A ver, déjame, quédate en línea. Este 1 más h que estoy Ya. marcando es el que no entiendes de dónde sale. O sea, sí, ese sí entiendo, pero el de abajo, todo lo que es de abajo, el siguiente paso no entiendo. Ya, quiero que observes lo siguiente. Esto lo voy a escribir con rojo en un rincón. ¿Ya? Tú ya sabes que el f lo que hace es toma el número x, lo eleva al cuadrado, le suma x y después le suma 1. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ya. Entonces quiero que tú me digas cuánto vale f de 2. Reemplazando. Primero sería 2 al Cuadrado, sí. más 2, más. el 1. Perfecto. Dime ahora, ¿cuánto vale f de un gato? Gato al cuadrado, Brillante. No, si el gato la lleva. Más, más gato, más gato, más 1. más 1. ¿Qué es lo que pasa? Ah, ya. En el ejemplo que tengo, el gato vale 1 más h. ¿Ya? No, Ah, si el ok. gato la lleva. Ustedes se ríen del gato, pero el gato sabe más que uno. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que en el caso nuestro, el gato va a ser 1 más h. Entonces, si tú miras acá abajo, va a ser 1 más h al cuadrado, como si fuera el gato al cuadrado. Después le vuelvo a sumar 1 más h y finalmente le sumo 1. ¿Ya? ¿Les parece bien, Javier? Ah, ya, gracias, profe. Sí, ¿De está nada? bien. Cualquier cosa le preguntamos al gato. Ya, gracias, profe. Ya, terminen de copiar, jóvenes, y el gato de Schrödinger. Muy bien. Y después seguimos avanzando y miramos un ejemplito más.
Mientras tanto, les invito también a que comiencen aquellos que están al día a copiar esa nota, la cual voy a conversar un poquito de manera rápida. Muy bien, jóvenes. Entonces, volviendo al repaso del inicio de la clase, recordemos que si uno tiene una curva, y en este punto, que está asociado al x igual a, yo quiero trazar una recta tangente, esta recta L, sabemos que tiene una ecuación dada por lo siguiente: y menos f en a igual a m0 multiplicada por x menos a, ¿ya? Y el m0 es simplemente el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f en a, y todo esto partido en h. Pero acabamos de decir que a esta cantidad le vamos a dar un nombre y una notación especial. Profe, baje un poquillo. F' en a, que es la derivada. Estimado, ¿una duda? Es que si puede bajar un poquito porque no se ve en la pantalla. Ah, perfecto. Ahí, Profe, profe, una pregunta. dale. Entonces, F sub A es igual a MO, a la pendiente. Perfecto. Entonces de aquí, justamente lo que queremos decir es que de ahora en adelante, F' en A es la, y voy a ponerlo aquí con rojo, pendiente de la recta tangente a la curva y igual a f de x en el punto A, f en A. ¿Ya? Entendiendo que la curva negra es y igual a f de x, y el punto que tengo aquí tiene justamente coordenadas A, f en A. ¿Bien? Entonces les invito a que terminen de copiar eso y luego vamos a mirar un ejemplito más. O a lo mejor el resto de la clase nos podemos dedicar a hacer ejemplos, porque así también sirven para repasar para la I de la semana que viene, porque si se dan cuenta esto es solo calcular límites. Y va a soltar la mano un poco también. Sí, está bien. Así que hagamos eso, mejor no avancemos más en materia y solo calculemos límites hoy.
María Jesús, todavía no subo la clase pasada, pero espero hacerlo hoy, ¿ya? Que he tenido muchas clases en este último tiempo. Sí, las clases las estoy subiendo al YouTube, y el link está en el Canvas, ¿ya? En mi Canvas yo estoy subiendo todos los links de las clases, ¿ya? Voy a ver si también las puedo subir al Mantano, pero todavía no he tenido tiempo para trabajar en la página en esta última semana. He estado trabajando en otros proyectos. Constanza, dame tal vez hoy y mañana para poder habilitar esto en la siguiente página web. ¿Ya? En esa página web que se llama mantano.cl, que se la estoy enviando por el chat, yo espero tratar de cargar los links de las clases también para aquellos que no son de mi sección y también puedan tener acceso. Y espero también poder comenzar ahí a subir los PDFs de lo que estoy escribiendo en las clases, ¿ya? No, si la prueba no va a estar difícil. Lo importante es que ustedes trabajen harto y seguro les va a ir bien. Sí, lo importante es que sean bien juiciosos con el trabajo. Ya, ahí. Un minutito más y avanzamos. Ya, la prueba, ¿cuál va a ser el formato? Hasta ahora tengo entendido que es casi todo selección múltiple y probablemente haya una pregunta de desarrollo, pero se lo vamos a publicar formalmente en estos días, ya para que ustedes sepan todos cuál va a ser el formato, pero selección múltiple seguro. No sé si descontarán las malas, pero yo voy a apelar a que no descuenten. Ya, pero todo eso yo espero que se lo escribamos en estos días. Se lo voy a consultar inmediato a la coordinadora. Ya, en caso de que haya alguna pregunta de desarrollo, la idea es que usted lo escribe a mano, le saca una foto y sube la foto, ¿ya? Pero eso todavía se está barajando porque en la práctica es como bien complicado después el tema de la corrección, saber que todos los archivos se cargaron bien, que ningún alumno tuvo problema. Entonces yo estoy apelando a que eso no ocurra, pero yo ya envié la pregunta y se los voy a hacer saber por mail, ¿ya? Y lo mismo, los alumnos que son de la otra sección, su profesora lo va a hacer, también se los va a mandar por mail, ¿bien? Estamos bien coordinados con ella, así que estamos hablando con ella todos los días para saber en qué vamos y cualquier información ella también se los va a transmitir. Bien, hagamos entonces otro ejercicio, trabajemos en varios problemitas. Entonces, el primero va a ser calcular f' en 1, sabiendo que f de x es igual a la raíz de x. Entonces, en este primer problema, siempre hay que recordar muy bien la definición. F' en 1 va a ser el límite
cuando h tiende a 0 de f de 1 más h menos f de 1 y esto partido en h. Y nuevamente hay que recordar qué es lo que hace la f. La f toma el número x y lo pone bajo una raíz. En otras palabras, la f le calcula la raíz al número x. Por lo tanto, ¿cuánto vale f de 1 más h? Tómalo de adentro y le calcula la raíz. Por lo tanto, esto queda límite, Profesor, dame un momento, de la raíz de 1 más h menos, y ahora, ¿cuánto vale f de 1? F de 1 es la raíz de 1. Por lo tanto, quedó raíz de 1 y todo esto partido en h. Estimado, por favor, pregunte. siempre va a ser evaluando f de 1 más h menos f de 1, que me pareció raro que en el anterior también fue así. Sí, lo que pasa es que es porque elegí el a igual a 1. Pero podríamos haberlo hecho en otro número, más aún, si tú quieres, para que sea un poquito diferente, calculémoslo en 2. Ya, como yo aquí tengo un borrador rápido, lo vamos a hacer en 4. Mira, en 4. Ahí. ¿Ya? Eso es lo bonito de la televisión hoy día. ¿Ya? Ahí. Ya simplemente para que lo hagamos en otro número. Les doy un minutito para que se pongan al día y terminen de borrar y terminen de odiarme en el camino. H siempre va a Pero tender a 0, ¿verdad? El h siempre tiende a 0. A 0. Bacán. Ya Valentín es el culpable, ahí dice sorry cabros. Pero mi pregunta es que siempre tiene que ser un número que exista la raíz también, ¿o no? No, podría... O es cualquier número arbitrario. Puedo cambiar el número. No lo cambio, pero tengo esa duda. ¿Por qué la forma siempre va a ser un número más h y después hablando solamente el número? Exacto, Ok, exacto. gracias y disculpe. De nada. Van a terminar odiando a Valentín después. Bien. Miren lo que ocurre ahora. Como tengo raíz, ¿qué es lo que hay que hacer para calcular un límite cuando tengo raíces que se están restando o sumando? ¿Quién se acuerda? Suma por su diferencia. Suma por su diferencia para racionalizar, ¿cierto? Entonces aquí voy a multiplicar por lo que tengo acá arriba, pero con el signo cambiado. Entonces quedó la raíz de 4 más h más la raíz de 4 y todo esto partido por la misma cantidad, porque recuerden que lo que estoy haciendo es amplificar para no cambiar el valor del límite, porque en la práctica estoy multiplicando por 1. De este modo, voy a obtener límite cuando h tiende a 0 y cuando multiplico las cantidades de arriba, como bien dijo su compañero, genera una suma por su diferencia. El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Por lo tanto, quedó 4 más h, que es el primero al cuadrado, menos el segundo al cuadrado, que da 4. Y todo esto lo divido en h multiplicado. Lo que pasa es que este h se va a multiplicar con todo este paréntesis. Y va a quedar raíz de 4 más h más raíz de 4. Podemos notar rápidamente que en el numerador los 4 se van y arriba solo va a quedar el h. Por lo tanto, quedó el límite cuando h tiende a 0 de h
partido en h multiplicado por el paréntesis. Bien. De acá es más o menos claro que el h de arriba lo puedo simplificar por el h de abajo. Y va a quedar límite cuando h tiende a 0 de 1 dividido en la raíz de 4 más h más la raíz de 4. Y en este instante les voy a pedir que todos dejen de copiar. ¿Ya? No copien, simplemente tomen atención. Voy a subir un poquito acá. Ahora tengo un cociente y recordemos que el límite del cociente es el límite del de arriba dividido en el límite del de abajo. El límite del de arriba... ¿Puedes repetir lo último, por favor? Sí, me quedé pegado justamente por eso. Entonces, esto es el límite del de arriba dividido en el límite del de abajo. El límite del de arriba es el límite de una constante. Por lo tanto, arriba da 1. Y esto va a estar dividido en el límite del de abajo. El límite del de abajo corresponde a un límite de una suma. Por lo tanto, es el límite del primero más el límite del segundo. El límite del primero es el límite de una raíz. Y nosotros sabemos que si tengo una raíz, yo puedo calcular simplemente el límite de lo de adentro. Y al resultado le calculo la raíz. Bien. Ahora, como el h se está yendo a 0, el h de ahí se convierte en 0, por lo tanto, dentro del paréntesis queda un 4, lo cual me dice que da raíz de 4. Más el límite de la constante, que es la constante, que es raíz de 4 también, ¿ya? Por lo tanto, quedó 1 partido por 2 veces raíz de 4. Hasta ahí. Quiero que observen lo siguiente. Miren lo macabro que voy a hacer acá. ¿Están todos de acuerdo que lo hicimos con el número 4? ¿Qué pasa si hubiese puesto A? O cambiar el A aquí, acá. Y se dan cuenta que puedo haber puesto cualquier número y el resultado hubiese quedado en función de la raíz de A. Más aún, hubiésemos obtenido que f' en A es simplemente 1 partido por 2 veces la raíz de A. ¿Ya? Y fíjense que eso funciona para cualquier A. Nosotros lo vimos en un caso particular. A igual a 4. Pero perfectamente me podrían haber dicho, hágalo para un A cualquiera, y aquí podríamos haber tenido la técnica. ¿Ya? Voy a soltar el lápiz y se va a ir todo mágicamente. Profe, ¿por Estimado. qué lo dejamos como el denominador 2 por raíz de 4 y no dejamos 1 partido en 4 al final? Ah, es que era simplemente para hacer lo que escribí en rojo. Ahí está. Ah, ya, ok. Bien, chicos, un minuto para que terminen de copiar y vamos a seguir viendo más ejemplos. Ya hoy día solamente haciendo ejemplos. Turun, 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 turun.
Bien, ejemplo 2. Calcule f' en 0, sabiendo que f de x es la función seno de x. ¿Ya? Aquí se va a complicar solo un poco el cálculo, pero si uno maneja la tabla de límites que ustedes deben tener en una hoja aparte, esto debiera funcionar bastante bien. ¿Ya? Entonces, desde la definición, esto es el límite cuando h tiende a 0, y ahora el a vale 0. Por lo tanto, quedó f de 0 más h menos f en 0 y todo esto partido en h. Y aquí, atención, esto quedó el límite cuando h tiende a 0 y no copien, solo observen. ¿Quién me dice cuánto vale 0 más h? En el chat. ¿Ya? Es bueno darse cuenta de que están equivocados. Lo voy a escribir yo acá. 0 más h es h. Porque el límite todavía no lo calculo. Muy bien. Ya. Vamos adelante. Es mejor que no cometan el error en la prueba. Ya, entonces esto quedó f de h menos. Y ahora miren. El de Valentín está bueno. El de Valentín está bueno, sí. Bien, miren chicos. Concéntrense de nuevo. Ahora miren, f en 0 corresponde justamente al seno evaluado en 0. ¿Cuánto vale el seno evaluado en 0? Perfecto, vale 0. Por lo tanto, menos 0 y todo esto partido por h. Ahora quedó límite cuando el h tiende a 0 de f de h partido por h. Y aquí estamos a punto de terminar el problema. Si f de x vale seno de x, ahora acá tengo f de h. Eso quiere decir que en vez de x voy a poner h. Por lo tanto, el seno que tengo que poner aquí corresponde a seno 0 de h. ¿Ya? De este modo, quedó límite cuando h tiende a 0 de seno de h partido por h, y este límite usted lo debe conocer. Escríbelo en el chat. Excelente. 1. Por lo tanto, f' en 0 vale justamente 1. Y salen las cosas. Y esto es pregunta de prueba. Ya, un minutito para copiar y seguimos haciendo ejemplos. Rodrigo, lo que ocurre es que no sería 1 partido por 0. Lo de arriba tiende a 0, cuando el h tiende a 0. Entonces, en la práctica, lo que tengo aquí es 0 dividido en 0. Y este límite lo vimos en la clase cuando trabajamos el teorema del sándwich, ¿ya? Y ese límite vale 1. Ese hay que sabérselo de memoria.
Ya 30 segunditos y vemos otro más. Bien. Caminemos hacia algo un poquito más complicado. 3. Calcule f' en pi cuarto, ¿ya? Sabiendo que la f es la función coseno. Aquí vamos a tener que ocupar muchas cosas, así que vamos a tener que ser súper cuidadosos. El que les estoy mostrando es perfectamente una pregunta que uno podría hacer una prueba, o bien desde el punto de vista de la derivada, o bien desde el punto de vista del límite. ¿Ya? Recuerden que calcular derivadas para efectos de la prueba es solo calcular un límite. Entonces podríamos decir, ya, no vamos a preguntar derivadas y les podemos poner el límite y va a ser igual de difícil. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es f' en pi cuarto? Es límite cuando h tiende a 0 de f en pi cuarto más h menos f en pi cuarto y todo esto dividido en h. Guillermo, no entiendo cuál es tu pregunta. Muy bien, si quieres la puedes hacer en voz alta. Ah, ya. Perfecto. Entonces, fíjense que ahora el límite que quiero calcular es este de aquí, ¿ya? Y vamos a reemplazar. Recordemos que el coseno está actuando sobre x. Por lo tanto, si en vez de un x pongo un gato, acá adentro también voy a tener que poner un gato. Y en nuestro caso, el gato en el primer momento va a ser pi cuarto más h, y en el segundo caso va a ser solamente pi cuarto. Entonces, esto va a quedar límite cuando h tiende a 0, y volvamos. F evaluado en esto corresponde al coseno evaluado en ese numerito de ahí. Vale decir, quedó coseno de pi cuarto más h. Menos coseno en pi cuarto, y todo esto dividido en h. Y este es el momento en el cual quiero que nos detengamos 1 a 2 minutos solo para conversar lo que obtuvimos aquí. Dejen de copiar y solo tomen atención. Lo primero que tendrían que ustedes revisar sería en su disco duro si este límite lo conocen. Y van a empezar a buscar si es que alguna vez lo vieron, y se van a dar cuenta que la respuesta es no. Por lo tanto, no hay límite de los que nosotros hayamos visto en clase
que a uno le permita decir cómo abordar esto, diciendo, ah, llego y aplico, tengo la fórmula, ¿ya? Entonces, aquí es donde viene la complicación. Pero, si no puedo calcularlo de manera inmediata, lo que tengo que hacer es manipular algebraicamente. ¿Ya? Y eso se llama precálculo. Más aún, fíjense en esta expresión de aquí. Eso es el coseno de alfa más beta. Por lo tanto, tengo que aplicar la fórmula de ángulos para el coseno. Más aún, tengo aquí el coseno en pi cuarto, que yo ya lo debiera conocer de tabla. Entonces, miremos qué ocurre. Solo a modo de recordatorio, el coseno de alfa más beta es igual al coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. Y eso hay que saberlo de memoria. Por otro lado, como muy bien está diciendo ahí Guillermo, el coseno en pi cuarto, esto es tabla, hay que sabérselo de memoria, es raíz de 2 partido en 2. De este modo, lo que tengo aquí es el límite cuando h tiende a 0, y trabajemos la primera expresión. Si miramos lo que les estoy enmarcando aquí, esta fórmula, el coseno de alfa más beta es coseno coseno, seno seno, sobre los ángulos que están acá adentro. Por lo tanto, quedó, voy a ponerlo aquí paréntesis en rojo, coseno de alfa, que sería pi cuarto, coseno de beta, que sería h, menos seno de alfa, seno de beta. Y a esto le resto el coseno en pi cuarto. Y hasta ahí divido en h. Les doy un minuto para que se pongan al día. Matías dice un comentario bien interesante. Voy a tener que aprender trigonometría de nuevo. Lo que yo dije en la primera clase, cuando todavía estábamos en la U. Esto es solo precálculo, ¿ya? Así que hay que meterse ahora de lleno a trabajar la primera parte de trigonometría y en especial la fórmula de ángulos, ¿ya? Se utiliza mucho. Lo que más se utiliza, fórmula de ángulos y las identidades pitagóricas, ¿ya? De memoria. Muy bien, entonces vamos a comenzar a reemplazar todos los cosenos y senos de pi cuarto, que todos en la práctica dan el mismo valor, raíz de 2 partido por 2. De este modo, voy a tener raíz de 2 partido en 2, coseno de h, menos raíz de 2 partido por 2, seno de h, menos raíz de 2 partido por 2, y todo lo anterior dividido en h.
Profe, Estimada, por favor. es que ahí sale seno de pi cuartos, ¿es lo mismo? Sí, el seno en pi cuarto Al y el medio. coseno en pi cuarto valen ambos raíz de 2 partido en 2. Ah, ya, Ahí lo estoy anotando. ya, gracias. De nada. Ya, recapitulemos. Fíjense que todo el problema no está en escribir el límite, está en calcularlo, ¿ya? Y como nos dimos cuenta que esta expresión en nuestro banco de datos no estaba, lo que hicimos fue manipularla utilizando la fórmula de ángulos. Una vez que la manipulamos e hicimos los reemplazos respectivos, llegamos a otro límite que sigue siendo horrendo, ¿ya? Pero, y aquí necesito que dejen de copiar y solo tomen atención, este es el momento en el cual uno debe tener muy claro cuáles son los límites que uno tiene a la mano. Hay que sabérselos de memoria, todos los límites que uno les ha dado en la tabla. Y miren lo siguiente, miren con atención lo que voy a subrayar. El h que tengo aquí, debemos recordar que está dividiendo a los tres componentes que se están sumando, restando acá arriba. Sí, me di cuenta que se cortó un poquito. Vuelvo a repetir esta parte. Entonces, llegamos a este límite. ¿Ya? Y este es el momento donde es muy importante tener en cuenta cuáles son los límites que uno conoce, cuáles son los límites que yo les he dicho que deben tener en una tabla, sabérselos de memoria y utilizarlos cuando aparezcan. ¿Ya? El h que tengo acá abajo está dividiendo a los tres elementos que están en el numerador. Si uno toma este del medio, ¿se dan cuenta que quedó seno de h partido por h? Cuando h tiende a 0, ese límite, ¿cuánto valía? Por lo tanto, lo que voy a hacer es tomar esta expresión y la voy a separar. Vale decir, límite cuando h tiende a 0, y observen, este de aquí, con el del final, los voy a dejar aparte y además factorizados por el raíz de 2 partido por 2. Entonces, quedó raíz de 2 partido en 2, factor de coseno de h menos 1, todo esto partido en h. ¿Qué fue lo que hice? Junté este de aquí con este de acá y lo dividí en el h. Menos raíz de 2 partido en 2, seno de h partido en h. Y a todo esto le estoy calculando el límite. Entonces recapitulo. Como reconocí el seno de h partido por h, esta expresión completa la separé. Y lo que me quedó, lo dejé juntito aquí en esta expresión. ¿Por qué hice eso? Porque este límite de aquí, yo lo conozco. ¿Ya? Voy a subir un poco. Hasta ahí. Ahora voy a ocupar las propiedades de los límites y quiero que aquí tomen mucha atención. Primero, como tengo una resta, queda el límite del primero menos el límite del segundo. ¿Ya? Y las constantes salen fuera del límite.
las constantes salen fuera del límite. Por lo tanto, esto quedó raíz de 2 partido por 2, límite. Cuando h tiende a 0, de coseno de h menos 1 partido por h. Menos raíz de 2 partido por 2, límite. Cuando h tiende a 0, de seno de h partido por h. De aquí es trivial. En el chat, ¿cuánto vale ese límite? Muy bien, 1. Por lo tanto, si este límite vale 1, esta expresión de aquí simplemente es raíz de 2 partido en 2. Voy a volver a subir un poco más. Hasta ahí. ¿Qué queda entonces? Y aquí voy a escribirlo una vez hasta aquí. Y les voy a pedir que los que tengan la hoja a mano la utilicen y los que no, a ver si es que se acuerdan. Esta expresión que estoy marcando aquí. ¿Se parece a una que hayamos visto? Exacto. Este es un límite conocido. Y ese límite justamente vale 0. Por lo tanto, ese es el resultado. ¿Ya? Es muy probable que algunos o varios de ustedes hay algunos de estos límites que o bien no lo vieron con claridad en el curso o se les olvidó. Por lo mismo, es importante que ahora los anote para que al momento de la prueba los pueda utilizar. El primer límite es este. Ese límite no tiene que demostrarlo, tiene que utilizarlo. Y su valor es 1. El otro límite que hay que saberse de memoria es este de aquí. Y su valor es 0. Y hay otro más, voy a subir un poquito, de los trigonométricos, que también hay que saber que son de los difíciles, es el límite cuando h tiende a 0 de 1 menos coseno de h dividido en h al cuadrado. ¿Quién se acuerda cuánto valía este límite? 1/2. Excelente. ¿Ya? Y este lo voy a poner con otro color. Déjenme destacarlo aquí con azul. ¿Ya? Estos límites hay que simplemente sabérselos de memoria y utilizarlos el día de la prueba. Entonces, mi recomendación es tenerlos en una hoja, aprendérselos para el día de la prueba utilizarlos, ¿ya? En esto quiero ser bastante enfático. La idea es que se lo sepa de memoria. No que tenga la hoja en el día de la prueba y haga trampa, ¿ya? En esto nosotros vamos a confiar en ustedes de que no van a andar chateando, que no van a andar tratando de hacer trampa para aprobar estas pruebas, porque al final
es muy probable que en algún momento les podamos tomar una prueba en vivo, y si la prueba en vivo les va pésimo, el porcentaje de la prueba en vivo va a ser mucho más grande. Entonces, hoy es el momento de aprender, hoy es el momento en que les vaya bien, y después, cuando tengan que rendir la prueba en vivo, que es lo más probable que sea el examen, lo único que ocurra es que, por todo lo que aprendieron en el semestre, aprueben el curso porque saben, ¿ya? Así que por eso yo también les hago harto énfasis para que ojalá les vaya súper bien en la prueba. Bien, chicos, un minuto más. Y vamos a hacer el último problemita para nuevamente hacer un recordatorio de algunas cosas que yo creo que es importante que ustedes conozcan bien, ¿ya? Si no me equivoco, este es el ejercicio 3 o el 4, ya no recuerdo. 3 más n, y usted elija el valor de n. Calcule f' en 0, sabiendo que f de x es igual a la tangente de 2x. Sí, ahí revivió. Bien. Entonces, vamos a poner ahora en la solución que f' en 0, este ya lo voy a hacer más rápido, es igual al límite cuando h tiende a 0, de f de 0 más h, menos f en 0, partido en h. Y aquí tomando atención. Claramente, 0 más h es h, por lo tanto lo que tengo aquí es simplemente f de h, que en este caso es simplemente el x de ahí, reemplazarlo por un h. Lo cual queda que f de h es simplemente tangente de 2h. Entonces, límite, cuando h tiende a 0, de f de h menos f en 0 partido por h. Y dijimos que f en h era tangente de 2h. Profe, se pegó un buen rato. Ya, borro. Ahí. Y repito. Bien. F' en 0 es el límite cuando h tiende a 0 de f de 0 más h menos f en 0 partido en h. Tomen harta atención. 0 más h es h. Por lo tanto, aquí tengo f de h, que es simplemente reemplazar el h por el x. En otras palabras, tangente de 2h. De este modo, queda el límite cuando h tiende a 0 de la tangente de 2h,
Y a esto le tengo que restar el f en 0. Pero f en 0 es la tangente en 0 que vale 0. Por lo tanto, arriba solo queda tangente de 2h dividido en h. Pregunta para ustedes, ¿qué hago? Aparte de sacar un pañuelo y llorar. Ya, una muy buena alternativa sería aplicar la fórmula del ángulo doble, pero vamos a llegar a una cosa horrible. Me hago Es bolita también. llevarse a seno y coseno. Brillante. La gracia de esto es que lo puedo escribir como límite cuando h tiende a 0 de seno de 2h partido en coseno de 2h y todo esto dividido en h, el cual lo voy a poner aquí con color rojo, está dividido en un 1. Y ahí usamos ángulo doble, ¿no? Vamos para allá. Fíjense ahora que este 1 pasa multiplicando arriba y el h pasó multiplicando abajo. Por lo tanto, quedó límite cuando h tiende a 0 de seno de 2h partido en h por coseno de 2h. ¿Ya? En este momento, todos dejan de copiar y solo me toman atención. Nuevamente, esto tiene que ser miro y reconozco. Tengo seno de 2h partido por h. Ese límite debiera ser algo que ya conozco, ¿ya? Y si no inmediato, es mediante un cambio de variable. ¿Ya? Que lo vamos a hacer a continuación. Por lo tanto, este objeto de aquí me está molestando y lo voy a sacar fuera. ¿Ya? Y ahí le ponen una F y quedó fuera. Perfecto. Voy a subir. De acá quedó límite cuando h tiende a 0 de seno de 2h partido en h por 1 partido en el coseno de 2h. ¿Ya? Y aquí, listo. Observen. El primer límite lo voy a poder calcular gracias a un cambio de variable. Y el segundo límite es llegar y evaluar. Por lo tanto, va a ser el límite del primero por el límite del segundo. Límite cuando h tiende a 0 de seno de 2h partido por h por el límite cuando el h tiende a 0 de 1 partido en el coseno de 2h. Miremos rápidamente el segundo límite. Ese de ahí. El límite del de arriba vale 1. El límite del de abajo es llegar y evaluar el h en 0. Por lo tanto, esto de acá abajo es coseno de 0 y el coseno en 0 vale 1. Por lo tanto, todo este límite de aquí es 1. ¿Por qué era uno, profesor? Porque en la práctica es el límite del de arriba
partido en el límite del de abajo, ¿ya? El límite del de arriba, como es el límite de una constante, el límite del de arriba va a valer 1, ¿ya? Dividido en el límite del de abajo, que es evaluar en 0, que sería coseno en 0, ¿ya? Entonces en la práctica lo que queda es 1 partido por coseno en 0, y el coseno en 0 es 1. Y 1 partido por 1 da 1. Ahora, ¿qué quedó? Límite cuando h tiende a 0 de seno de 2h partido por h. Y acá viene la parte final. No copien, solamente tomen atención. Línea larga. Y acá, cuando uno tiene una composición, es decir, hay una función afuera y hay una función adentro, la que está adentro la cambio por u. Entonces, u es igual a 2 veces h. Y ahora, cuando el h se acerca a 0, miren con atención, como el h se está yendo a 0, significa que este h que estoy enmarcando aquí se está yendo a 0. Por lo tanto, 2 por h también se va a 0 cuando el h se va a 0. Por lo tanto, el u también se va a 0. De esta manera, quedó límite cuando u tiende a 0 de seno, y acá con atención. Cada vez que tengo 2h, voy a tener que poner u. Y acá es lo que decían algunos de ustedes. Aquí no tengo 2h. Por lo tanto, multiplico por 2, arriba y abajo. Y este objeto sí vale u. Pero quedó un 2 afuera, y nosotros sabemos que las constantes las puedo sacar fuera del límite, y ese 2 que estaba afuera lo voy a poner a la izquierda del límite. Por lo tanto, esto queda 2 por este límite de aquí. ¿Cuánto vale en el chat este límite? 1. 1. Resultado total, 2. ¿Ya? Fíjense, solo para finalizar, que el objetivo de este ejercicio, a pesar de que el argumento era calcular una derivada, lo único que hicimos fue calcular un límite. 1, tomando la tangente y escribiéndola en función de seno y coseno. Y por otro lado, no ocupamos ángulo doble. Ocupamos el teorema del cambio de variable para los límites. ¿Podría haberlo hecho con ángulo doble? Sí. ¿Sale? También. Pero el objetivo del desarrollo fue recordarles técnicas que son del capítulo 1 y que les vamos a evaluar en la prueba el próximo sábado, ¿ya? Entonces no hay que preocuparse por las derivadas, porque las derivadas son fáciles. Lo que es difícil es el calcular el límite, ¿ya? Entonces, ¿cuál es mi recomendación para la prueba de la próxima semana? Capítulo 1, muy bien preparado. En otras palabras, hay que calcular muchos límites. El resto es súper fácil, ¿ya? Entonces recuerden, calcular muchos límites. Límites al infinito, asíntotas horizontales y verticales, continuidad, ¿ya? Recordar esto de discontinuidad removible y no removible, el teorema del valor intermedio, que lo trabajamos en la clase anterior, y recta tangente, ¿ya? Hasta ahí vamos a evaluar. Jóvenes, un gran abrazo, que tengan un gran fin de semana, cuídense harto,
y nos vemos el lunes, ya para que así volvamos a Nos vemos, trabajar. profe. Chao, chicos, cuídense. Chau, chau. Que en el denominador puede haber sido un medios sin haber amplificado por 2. Sí, o Gracias. sea, en la práctica, cuidado, porque si yo pongo aquí esto, tengo que poner esto de acá para que la simplificación de 1, Ujú. ¿ya? Entonces, siempre que hay una manipulación, tiene que ser multiplicar por 1, o sea, multiplicar por 1, o sumar 0, ¿ya? Eso es lo que hay que tener en cuenta siempre. Ya. Gracias. De nada.